decía, yo no voy a cometer el error de presentar a Ana en familia, porque todos los que estáis aquí, casi todos la conocéis, obviamente, infinitamente mejor que yo. Es una lojeña adoptiva, aunque tiene origen en Villanueva del Trabuco, en Málaga. Su formación tiene que ver con la gestión de finanzas, con el tema de la economía, no tanto del arte. Lo que pasa es que en el ámbito autodidacta tiene una faceta autodidacta muy, muy potente, que se manifiesta tanto en el mundo de las artes plásticas, el dibujo, también especialmente a través del mundo de las letras, y también en tareas de divulgación y de colaboración con medios de comunicación diversos. Entonces, en el ámbito de las letras, que es el que nos convoca aquí hoy, divulgación y letras, aunque Julio Romero de Torres también abarca la faceta plástica, en la faceta literaria es la que más la podemos conocer, porque es una autora prolífica. Quiero decir que en los últimos 4 años creo que ha elaborado 3 años, 7. En 3 años, 7 obras. Intuyo que el primer año que salieron 3 utiliza este material acumulado, porque esa labor productiva a nivel literario es exhausta, me imagino exhaustiva y exhausta para ella. Aborda la poesía, tanto el verso como el relato breve, y de las 2 últimas producciones precisamente están dedicadas a la figura de Julio Romero de Torres. Una primera obra que salió en el año pasado, en poesía, con un poemario, y un libro que acaba de salir, creo, que está por aquí, por si alguien lo quiere adquirir también al final de la sesión, que tienen que ver con relatos cortos, inspirados, intuyo, en obras de Julio Romero de Torres. Bueno, dentro de su producción literaria pues hay denominadores comunes. Es una autora muy emocional, la sentimentalidad tiene una presencia muy fuerte en su obra literaria, y por lo tanto hay un subjetivismo y una introspección muy potente. Es decir, es una autora que, más que inspirarse en lo que la rodea, se inspira en lo que la habita, y en base a eso pues elabora un repertorio poético y de relatos pues que son muy descarnados emocionalmente y muy vivos, muy directos. Hay también un gusto por el historicismo, vincula mucho todo lo que hace a nivel poético y a nivel de narraciones con la historia de España, y bueno, pues que tiene un estilo muy directo, muy frontal y muy vivo, muy de provocar emociones en el lector. Como comentamos, lo que nos reúne aquí no es tanto la presentación de ese libro último, que también, porque tiene relación con la figura de Julio Romero de Torres, sino que el personaje pues levanta una fascinación en Ana ya antigua, que hace que, como os decía, le haya dedicado un poemario y un libro de relatos cortos, y que, bueno, pues en este caso la anima a poner en marcha un proyecto de divulgación que aborda la figura de Julio Romero de Torres pues desde la historia del arte, desde los estilos o desde el significado de su obra, porque Julio Romero de Torres pues es un autor, un pintor ahí a caballo entre 2 siglos, que lleva a remolque un poco la tradición del siglo XIX, la historia decimonónica de la pintura española, pero que empieza también a participar de las corrientes de la modernidad del siglo XX, no tanto de las vanguardias que llegarían después, porque muere en el año 30, es decir, que no llega a vincularse del todo con la generación del 27, es más de la generación del 98, y no llega a vivir tampoco ese contacto directo con las vanguardias del siglo XX que ya protagonizan toda la historia contemporánea del arte. De manera que en ese espacio complicado de transición, con esa carga de costumbrismo historicista que aporta el siglo XIX, pero con el modernismo y el simbolismo que empieza a anunciar el principio del XX, se encaja esa personalidad artística que fascina a Ana lo suficiente como para que venga hoy a proponernos una charla como esta, que seguro que es interesante y que al final pues podemos mantener una charla y formularle las preguntas que veáis oportuno, ¿vale? Pues le paso la palabra a Ana. Muchísimas gracias, Juan Alonso, por tu presentación. Muy bonita. Me quedo aquí. Sí. Muchísimas gracias a todos por venir. Y como bien ha dicho Juan Alonso, pues la intención es
que salgamos un poco del estereotipo que tenemos de Julio Romero de Torres como pintor de la mujer morena, el pintor que salió en el billete de 100 pesetas, que pintó en el anís de la Castellana, y ese hombre con ese sombrero cordobés, que todo eso es cierto, evidentemente, pero la intención es salir un poco de ahí, que entendamos a la persona, al personaje, sobre todo que entendamos al pintor. Julio Romero de Torres, con la experiencia hace ya que uno se vaya anteponiendo a las circunstancias, mucha gente me ha preguntado en algunas conferencias que si Julio Romero de Torres era machista por el hecho de pintar a mujeres desnudas. Esto evidentemente no tiene absolutamente nada que ver, porque si sabéis un poco de simbolismo, sabréis que la desnudez no tiene nada que ver con la sexualidad. En una persona desnuda simboliza la naturalidad, la pureza, nacemos desnudos, ¿no? De igual manera, los pechos. Cuando un pecho está al aire, tenemos la famosa imagen de la libertad, ¿no? De el pueblo persiguiendo la libertad, etcétera. Entonces, hay que quitarnos de la mente ciertos estereotipos que tenemos. Tenemos que mirar en este momento. Vamos a hablar de la vida y obra de un pintor, tenemos que intentar hacerlo desde ese punto de vista, dejando a un lado los estereotipos, como digo, las ideas que nosotros podamos tener sobre la actualidad, que la actualidad hoy en día está muy confusa y muy liada. El caso es que Julio Romero de Torres, como cualquier persona, la importancia de la evolución de la vida de una persona siempre está en su infancia y en su vida. Julio pertenece a una familia que todos eran artistas. Su padre, Rafael Romero Barros, vivía en Sevilla. Después de las desamortizaciones, de la segunda desamortización, quedaron en muchos sitios, como también fue en Loja, quedaron en muchos sitios, lugares, almacenes donde había grandes obras de arte, esculturas, cuadros, etcétera, que no se sabía pues qué hacer con ellos a raíz de las desamortizaciones, ¿no? Entonces de ahí empiezan a nacer los museos arqueológicos. El padre de Julio Romero de Torres, Rafael, lo llevan de Sevilla a Córdoba y le dicen, toma, colócate aquí y monta el Museo Arqueológico de Córdoba. Se instala en la Plaza del Potro. La Plaza del Potro será el lugar donde viva la familia Romero de Torres y posteriormente los hijos del pintor Julio Romero de Torres. Este hombre llevó a su hijo no solo el amor por el arte y por la literatura, la historia, el conocimiento, sino por levantar culturalmente un pueblo. Y el ejemplo está, y la conclusión está en que todos sus hijos fueron pintores, fueron arqueólogos, fotógrafos, administradores públicos, etcétera. Aquí tenéis una imagen que, bueno, como bien ha dicho Juan Alonso, la conferencia la tituló Vida, Obra y Simbología, porque, como he dicho antes, lo que quiero explicar, que quede claro, es que Julio abarcaba, como bien ha explicado, que lo ha explicado muy bien, el costumbrismo de principio, pero luego hubo un cambio en su vida, como todos los artistas, o por lo menos la mayoría, en la que le cambian los viajes que hace al extranjero y evidentemente se empapa pues de esa simbología que ya venía por Francia y estaba entrando un poquito por Barcelona, ¿no? Julio, conocéis muchos retratos, y es verdad, fue retratista, tuvo la suerte de poder vivir de su trabajo. Entonces hay cantidad de obras de Julio Romero de Torres, pero tenemos que diferenciar lo que es el trabajo de Julio Romero de Torres para poder vivir, como todos trabajamos, pero luego aparte su obra simbólica, ¿vale? Que aunque la pincelada sea igual, el estilo sea igual, etcétera, pero un retrato, es un encargo, y una obra simbólica manda un mensaje. Julio Romero de Torres utiliza la vía del pincel, de la pintura, como crítica social, a diferencia y en contraposición totalmente de ser machista, para decir precisamente que la mujer de la época solo tenía tres vías para poder elegir, y era el matrimonio, la vida religiosa o la vida de la calle. Por eso, en los cuadros de Julio Romero de Torres, cuando pues, no se entiende y no nacemos todos entendiendo ni sabiendo, hay tanta diversidad y puede aparecer una Venus, aparece alguien con mantilla, aparece una arcahueta, tú dices, pero ¿qué está? Una crítica social, ¿vale? Y en eso se va a ir basando
continuamente la obra de Julio Romero de Torres. Todo esto también lleva, por supuesto, muchísima simbología, simbología que iré explicando, si os parece bien, conforme vayamos viendo imágenes y demás, ¿vale? Vamos a comenzar. Aquí tenemos la Plaza del Potro, es tal cual, la foto actual, de hecho la foto es mía, ¿vale? La Plaza del Potro, ellos se instalan, no vayáis a pensar que se instalan en un palacete ni nada de eso, era la parte de atrás de un palacio donde estaban las caballerizas que con anterioridad, en la época de los Reyes Católicos, cuando Córdoba fue reconquistada por los Reyes Católicos en el siglo XIII, fue un hospital médico. ¿Vale? Entonces pasó de hospital a palacio y luego ya diferentes divisiones y ellos se instalan en la parte trasera. En la parte trasera hay una capilla que también restaura la familia Romero Torres. Cuando digo la familia Romero Torres hablo de padres y de hijos, que ahora os los presento, ¿vale? Con su cúpula, se forma el Museo Arqueológico, forman una escuela de pintores también una escuela de música, que posteriormente sale de ahí evidentemente. Y bueno, aquí vive toda la familia, ¿vale? Yo he nombrado aquí, para que os hagáis una idea, lo voy a leer súper rápido, porque tampoco quiero centrarme en esto, pero para que tengáis una idea del contexto histórico también nos ayuda, todas las épocas que vivió esta casa, muchísimas otras, ¿no? Pero esta en concreto. Cuando llegaron era el reinado de Isabel II, después vino el Sexenio Democrático, el reinado de Amadeo de Saboya, la Breve República, la Restauración Borbónica, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil Española, el nuevo régimen, la transición democrática, la creación de las comunidades autónomas. El último habitante de la casa fue la hija de Julio Romero de Torres, que fallece en 1991. Y la hermana de este fallece, por parte de su padre me refiero, fallece en 1971. Es decir, por ciertas cosas no tenemos descendencia, ciertas cosas que no me importa decirlas. Julio tuvo 3 hijos, uno de ellos varón y 2 mujeres. El varón, sus tendencias sexuales no le permitían tener hijos y sus hijas pues no se casaron. Eran muy inteligentes para la época y decidieron no casarse. Entonces no tenemos descendencia, ¿vale? Tampoco tenemos descendencia por parte de los hermanos de Julio Romero de Torres y sí que queda alguna descendencia por parte de los sobrinos de la mujer de Julio Romero de Torres, Paca Pellicer, ¿vale? Aquí tenemos a la familia. Os los presento rápidamente y vamos a ir avanzando en la conferencia. Voy a contaros historias, voy a contar curiosidades, espero que os interese bastante, ¿vale? Empezando por aquí tenemos a Eduardo, este es el mayor, ¿vale? Cuando a Rafael le dicen que se vaya para Córdoba, Eduardo ya había nacido. Es que aquí lo veo mejor, me vaya a perdonar. Aquí arriba tenemos a Enrique, ¿vale? Este es Enrique, hermano de Julio. Este jovencito ya con el porte, este porte lo va a mantener Julio toda su vida, este portecito, este es Julio Romero de Torres, este es Rafael Ramos, este es Rafael, que fallece a los 33 años, ahora hablaré de él también. Esta es la abuela, la madre, esta es la hermana María, la hermana Amalia, también un personaje muy interesante en la familia, y Carlos, este fallece en Argentina. Julio, Enrique, Rafael y su padre fueron los 3 pintores. Carlos se fue a Argentina a buscarse la vida. Eduardo fue funcionario de aduana, ¿de acuerdo? Y Amalia y María se quedaron en casa llevando el matriarcado, porque sí es cierto que en esta casa de puertas para adentro era un total matriarcado, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las cosas que hizo el padre de Julio Romero de Torres. Podríamos hacer un ciclo solo de la familia Romero de Torres. Rafael Romero de Torres no solo hizo de manera perfecta aquello que le encargaron, sino que gracias a él tenemos, por ejemplo, no el descubrimiento de Medina Zahara, pero sí la restauración de Medina Zahara. Él supo ver el valor en aquellos yacimientos arqueológicos y en aquellas construcciones con anterioridad que no se le estaba dando y se supo mover políticamente para que Córdoba se levantase, para que Córdoba a día de hoy la podamos ver como la vemos. Si nosotros visitamos ahora la mezquita de Córdoba y entramos al patio de los naranjos,
Vemos las columnas, vemos las vigas y todo eso, muy bien. Pues eso no ha estado ahí siempre, eso estaba almacenado dentro de la mezquita. La mezquita única y exclusivamente se utilizaba la parte católica, evidentemente. Todo lo que tenía que ver con la musulmana pues servía de almacenamiento. El padre de Julio, Rafael Romero Barros, es una cosa en la que incide muchísimo con el tema de la mezquita de Córdoba, hace sacar todas esas cosas que están almacenadas en la mezquita, no solo las coloca en el patio o en otros sitios, sino que también además compra casas que hay a los lados de la mezquita para que la diócesis pueda irse, para que puedan tener un archivo, en fin, para dejar y darle el valor que realmente tiene la mezquita de Córdoba como tal, ¿vale? Fue pintor del romanticismo, perteneció a la Asociación Obrera, también fue masón. Quiero decir que todo esto es compatible, ¿vale? Aunque hoy en día nos parezca imposible, pero lo es. Se puede ser masón y pertenecer a la Asociación Obrera Cordobesa. Y fue docente en la Escuela Provincial de Bellas Artes. Aquí tenemos a los hijos, Eduardo, que os lo he presentado con anterioridad. No me voy a saltar esta página, ¿vale? Porque ya más o menos os he dicho. Pero bueno, ahí tenéis a Eduardo, a Rafael, a Carlos, Rosario, Enrique, Fernando y Angelita. Rafael Romero Barros, el padre. Este cuadro no sé si lo conocéis. Aquí no se ve, la calidad es malísima, la podéis ver en el Museo Arqueológico, que está justo en la Plaza del Potro. Cuando entráis a la casa de los Romero Torres, a la derecha tenéis el Museo de Julio Romero de Torres, a la izquierda tenéis el Museo Arqueológico, ¿vale? Ahí está ese cuadro. Os aseguro que os acercáis al cuadro y oléis la mandarina. Se huele. Es impresionante. Los pelillos esos de la naranja es alucinante. El cristal, la limonada, el azahar, de verdad, es una maravilla, ¿vale? Os lo recomiendo por si no habéis estado. Enrique Romero Torres también fue pintor. El cuadro que tenemos aquí, por ejemplo, se llama Ropa tendida, muy costumbrista, ¿vale? Este sí siguió en el tema pictórico, siguió la faceta del padre. Pero él se dedicó más a la fotografía, que la foto que veis aquí arriba, perdón, que le he dado a... La foto esta que tenéis aquí, fue con su primera cámara fotográfica y luego hizo un excelente trabajo en Jaén. En Jaén presentó, no sé si os suena, los hermanos Becker, Gustavo y Valeriano Becker, cuando le encargaron del Gobierno de España que recorriesen los pueblos españoles, los pueblos de España, perdón, todas las provincias, y fuesen recopilando todas las costumbres que se estaban perdiendo de España. Eso no llegó a hacerse, solo hicieron un volumen y fue el de Toledo. Bueno, pues Enrique, en la provincia de Jaén, hace algo parecido. Y es un catálogo de monumentos históricos impresionante. Entre ellos descubre, por ejemplo, el balneario de Jaén. El balneario romano de Jaén. Y se mueve muchísimo por Jaén, por Baeza, por Linares, por Úbeda. Están muy relacionados con Jaén, por supuesto, porque su madre era de ahí. También en Córdoba, acompaña muchísimo a su hermano Julio Romero de Torres, muchísimo, en Madrid, que además vive con él en Madrid durante mucho tiempo, pero es verdad que Julio fallece con la edad de 55 años, Enrique, por supuesto, pues, fallece más tarde y en ese periodo ya es donde él se dedica a otras cosas, mientras tanto apoyó muchísimo a Julio. Tengo que decir que cuando fallece Rafael Romero Barros, padre, es Enrique el que ocupa el lugar de director del museo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Rafael Romero Torres, que bueno, fallece con 33 años y una curiosidad que voy a decir es que el año pasado en esta famosa plataforma de TikTok salió como uno de los hombres más guapos del siglo XIX. Yo cuando lo vi digo, madre mía, estoy alucinando, era muy guapo y además hay muchas cartas, porque existen, de unas correspondencias tenía a todas las jovencitas que les decía chiquita, mi piconera, mi morenita, no sé, bueno, a saber cuántas tenía. La fama se la llevó Julio Romero de Torres, pero en realidad fue su hermano Rafael. Como veis, la pintura, que no la podéis apreciar por desgracia en la proyección, pero también la podéis encontrar allí, ¿de acuerdo?, en el Museo Arqueológico, y pintaba muy bien. De hecho, él consiguió una beca para la Academia de Roma, cosa que Julio Romero de Torres pues, no consiguió, y Rafael estuvo becado en la Academia de Roma, ¿vale? Aquí vamos con Julio Romero de Torres, que bueno, habéis visto, ¿no?, con anterioridad he puesto al padre, a los hijos y tal, y sus trabajos más relevantes, pero no podía dejar de poner a Julio de pequeñito, porque es que es un primo.
Para mí, ¿vale? Esto no está en ningún sitio escrito. Para mí este es el cuadro no más importante de Julio Romero de Torres, pero sí el que mejor resume toda la obra de Julio Romero de Torres. ¿Por qué? Porque os voy a explicar ahora esto, porque lo vamos a tener que aprender para ver todos los cuadros, ¿de acuerdo? Tenemos que, cuando miremos un cuadro de Julio Romero de Torres, partimos desde el centro. Vamos a tener siempre a una figura principal, que seguramente sea una mujer. Pero una mujer que o bien nos va a contar la historia de una mujer o bien nos va a representar a Córdoba, ¿de acuerdo? Alrededor vamos a tener la situación presente. Por detrás vamos a tener otra escena que tiene relación con la escena principal. Y al fondo siempre vamos a tener un paisaje de Córdoba, siempre. Este cuadro, aparte de coger, bueno, se pintó en 1929, y recoge esa mujer que veis ahí en el ataúd, fue su primera obra con la que se presentó, ¿vale?, a un certamen que se llama Mira qué bonita era, ahora la veremos. Él la recoge, ¿vale?, toda su trayectoria. Lo hacen muchos artistas, cogen primera obra y luego la vuelven a coger al final de su trayectoria para mejorarla o para simplemente, pues, porque no existen las modelos y tal, o para cambiar la técnica, pero también lo vamos a ver con él. El caso es que, ¿qué tenemos en la escena? Tenemos a una mujer en el centro, encima de un pedestal. Esto lo recalco, un pedestal. Julio Romero de Torres pintaba a las mujeres en un pedestal. Así que decir que Julio Romero de Torres era machista, que me lo explique, porque pocos pintores han pintado a una mujer en un pedestal. En un pedestal tenemos a los santos, tenemos a las vírgenes, tenemos a la realeza, pues a las mujeres las pintaba en un pedestal. Es cierto que en este caso la mujer puede simbolizar perfectamente Córdoba también, ¿vale? Su mantilla, por supuesto, que simboliza toda la cultura de la Semana Santa y todo lo que atiñe a nuestra tierra, porque esta es nuestra tierra, señores. La guitarra, porque él quería ser cantador de flamenco, pero no podía, porque no tenía duende, literalmente hablando, pero es algo que siempre le va a acompañar en sus cuadros, y no solo le va a dar juego, sino que es que una mano sin la otra no se lava, o sea, el flamenco con su crítica social no se va a lavar. Luego en la segunda escena tenemos a esa joven fallecida, y en la cabecera tenemos a Amalia, es la hija de Julio Romero de Torres, y a los pies tenemos a Rafael, es el hijo de Julio Romero de Torres. Julio ya estaba enfermo. Y el perro que tenemos arriba se llama Pacheco, es el perro de Julio, que está aullando, está llorando encima de la joven. Así que no queda más que pensar que esto era un presagio de que él era consciente de que le quedaba poco, ¿vale? Y luego alrededor del cuadro, pues tenemos la escena que comienza aquí detrás, como he dicho, en la segunda línea. Comienza la escena, aquí está la joven paseando, aquí está teniendo relación ya con el joven, la han cortejado, aquí comienza la relación y así es como termina, los celos. Si os fijáis en la imagen del beso, la joven ansía un poco de libertad, está casi enseñando un pecho, ¿verdad que sí? Y está ahora mismo en el momento de pasión, no es que él la esté desnudando, ahí el seno al aire no simboliza eso, simboliza la libertad, la necesidad de libertad, de experimentar, de vivir que tiene la joven. Pero si la veis luego cuando está fallecida, las vestimentas son totalmente diferentes. Acaba de fallecer, o sea, no es su mortaja, no la han vestido así. Ya estaba vestida de negro, ya estaba vestida de luto. Su vida ya era un luto. Y tenía que serlo, porque convivía con el que fue su asesino, su pareja, por celo, ¿vale? Esto, en la obra de Julio Romero de Torres hay una leyenda, pero que es verídica. Las modelos que posaron en Córdoba para Julio Romero de Torres, 3 de ellas tuvieron una vida muy desgraciada. Una de ellas falleció y la vida de la famosa chiquita piconera, doña Teresa, no fue nada fácil. Y la vida de Cara Sucia, que es como la llamaban, tampoco. Sin embargo, las mujeres que posaban para Julio en Madrid era todo lo contrario. Era fama, era valentía. Y Julio se hartaba de decir que las mujeres cordobesas eran muy valientes. Aún así lo decía, eran muy valientes por ponerse delante de él para ser pintada, ¿vale? Siempre llevó a Córdoba por montera. Aquí tenemos la trayectoria, esto más o menos lo he puesto para que veáis cómo pasamos, ¿vale? Cómo pasamos de un boceto, esto es la portada que le hace a su cuñado
en un poemario que le hace Julio Pellicer, se llama, a la mezquita de Córdoba, y le hace esta portada. Aquí tenemos a mitad de su etapa y mirad el cambio con su último año. No voy a entrar en la técnica porque yo no soy especialista, pero yo creo que es más que visible y notable. Si lo veis en persona, tenéis a la mujer delante, porque además el tamaño es natural, ¿vale? Es impresionante. La sombra, los músculos, donde se nota el hueso, es una maravilla. El mármol, porque está sobre el mármol de unos toreros, ¿vale? Que aquí el símbolo es que el torero se expone a la muerte. No están muertos todavía esos toreros. Y como siempre he dicho, el paisaje de Córdoba detrás, ¿de acuerdo? Siempre lo vamos a tener, ¿vale? Para que os hagáis más o menos una idea de la trayectoria técnica. Este es su primer dibujo. Aquí tenía, pues nada, 10 añitos y pintó a una mujer en una paleta. Le dieron un título, honorífico en la universidad, en el instituto, pero bueno, él ya se veía rebelde. Ahí estaba la mujer fumando ya, ¿vale? Y estamos hablando del año 1888, que tampoco éramos ya. Este es sus primeros viajes que él hace. Solo viaja por Italia, por Tánger y los Países Bajos 2 veces, ¿vale? No lo hace más, porque Julio trabajó mucho. De ahí eso le llevó a su muerte. Era un pintor de estudio, pero fue muy notable, ¿vale? Le sirvió muchísimo, sobre todo el viaje en Italia. Se enamoró de Leonardo da Vinci, se enamoró de Miguel Ángel, de la técnica, y hay algunas cositas que se ven muchísimo en los cuadros. Lo que tenéis, las 3 jóvenes que tenéis aquí, ay, que he pasado la imagen, perdón. Estas 3 jóvenes que tenéis aquí es un cartel publicitario del derecho del voto de la mujer, que se lo encargaron y así que lo hizo. Cuando su hermano fallece, su hermano Rafael, que os he dicho antes que fallece con 33 años, hay una época de Julio en la que se pierde un poco porque no quiere seguir con el costumbrismo. No es que no quiera seguir, lo lleva en las venas y lo hace perfectamente. Quiere romper un poco con el costumbrismo. Le gusta el flamenco, pero no tiene duende, aunque toque la guitarra y viva por esos mundos, pero siempre ha estado trabajando. Estos son publicaciones de una revista madrileña, Gran Vía, que salía cada 15 días, donde hay ilustraciones tanto de él como de su hermano Enrique, ¿vale? No se habla de esto, y debería, porque siempre estuvo a caballo, por decirlo de alguna manera, entre Córdoba y Madrid, siempre. Aunque no se estableció en Madrid hasta 1916, pero sí iba y venía muchísimo a Madrid, y ahí es donde se hacen los contactos, evidentemente, los famosos cafés tertulianos. Conoce al famoso Valle Inclán, que va a ser su protector, su mentor, su padrino, ¿no? Pero que sepáis que también trabajaba muchísimo, no paraba. ¿Veis a la joven? Mira qué bonita era. Perdón, es que lo estoy estrenando, ¿eh? Y hasta que no me entere cuál es el que va para arriba y va para abajo. ¿Veis a la joven de aquí? Es la que hemos visto antes en el cuadro de Cantejondo. Esto es al principio, en 1895. Se llama Mira qué bonita era y tiene su historia. Fijaros en la figura de aquí y la de aquí, ¿vale? En este niño y en él. Los dos son Julio. El nombre de Mira qué bonita era es por una historia. Bueno, el estribillo dice: mira qué bonita era, se parece a la Virgen, es tan guapa como la Virgen de Utrera. Es un estribillo que aparece en una de las leyendas de Bécquer. Resulta que los hermanos Bécquer, tanto Gustavo como Valeriano, eran amigos de su padre, Rafael, eran contemporáneos, ¿vale? Así que pues tuvieron amistad en los últimos años, pero aparte, por supuesto, toda la trayectoria de los hermanos Bécquer fue absorbida por los hermanos Romero de Torres. Entonces el cuadro se llama Mira qué bonita era. Parece ser que Julio iba paseando por las calles de Córdoba. Bueno, esto es una corrala. Las corralas todos sabemos lo que son, ¿verdad? Un espacio donde vive la gente no tan pudiente, comparten patios, comparten muchas cosas. El caso es que al que le toque la planta de abajo, pobrecito, porque tenía que donar el salón de la casa para comuniones, velatorios, bodas y las cruces de mayo y todo lo que se tuviera que hacer. Y en este caso es un velatorio. Él pasó por la calle, se asomó, le impactó
y esa imagen se le quedó a él en su cabeza. Y bueno, aquí le tenemos ya con la edad que tiene cuando pinta el cuadro, pues dándole el pésame a la joven. Conciencia tranquila es el cuadro, lo veis, es otra maravilla, que bueno, es un anarquista al que van a buscar en su casa a ver si encuentran pruebas, y yo todavía no sé si el hombre es culpable o no. Mira que miro el cuadro cuando voy allí a Córdoba y, hombre, se llama Conciencia tranquila, pero puede tener mucho significado. No lo sé. Veía a la mujer de fondo, evidentemente la mujer, pues, sabiendo ya lo que viene, los niños pequeños, el niño asustado, y él con su conciencia tranquila. Con este cuadro es con el que opta a la beca de Roma y no lo consigue, ¿vale? Aquí empiezan las primeras pinceladas de Julio. No tiene modelos como tal, modelos que posan, sino que, bueno, utilizan, esa es la palabra, no utilizan, sino que posan para él, pues las mujeres que trabajaban en casa o incluso su mujer. Parece ser que su mujer, Paca Pellicer, no posó para Julio mucho, posó en 2 cuadros, uno de ellos es este, de aquí, La siesta, y luego otras alegorías que más adelante veréis. Estas portadas que veis aquí, no sé si os suena el Caballero Audaz, una sección literaria, sobre todo se movía por Madrid, y eran pues encargos para portadas. Aquí lo que hace es que de la obra de Horas de Angustia, que este cuadro refleja la angustia de una madre que está esperando a que fallezca su hijo en la cama, de aquí es de donde coge la cara de la mujer para llevarla a esta portada que se llama Desamor, la novela de El Caballero Audaz. El cuadro, este también lo podéis ver allí en Córdoba. Y los temas que elige, lo curioso es los temas que elige, siendo tan joven. Aquí es cuando le encargan en Porcuna que pinten una cúpula. Esto salió en el 2024, que fue el aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres. Y Porcuna no se conocía, pertenece a Jaén, no se conocía, sí, no se conocía tanto hasta cuando ha sido el aniversario, ¿no? Resulta que le pasó a Julio Romero de Torres algo como a Caravaggio. No sé si sabéis que Caravaggio cogía a sus musas, la mayoría eran prostitutas, así que podía ver a cualquier virgen con la cara de la prostituta del burdel donde, bueno, pues que tiene al lado de casa, ¿no? Caravaggio fue muy criticado por eso, evidentemente, y fue exiliado por muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, a Julio le pasó algo parecido, y es que cogió a una mujer, al parecer, con un estilo de vida no apto para la sociedad, porque para él sí que lo era, como modelo le sirvió. Cuando Julio terminó el trabajo, menos más que por lo menos no lo destruyeron, pero lo taparon con muebles. En un momento en el que hay que restaurar la capilla, pues quitan los muebles y se encuentran que hay una obra de Julio Romero de Torres. Ya Julio había fallecido, ya Julio tenía su trayectoria, ya era un nombre, ya Julio era un nombre, ¿no? Entonces ya no importaba que la cara de la Virgen fuese la de una mujer de mal vivir, entre comillas, que en ese pueblo hubiese en ese momento. Le encargan también para el Círculo de Bellas Artes estas alegorías, que son unos murales enormes y maravillosos, y en los que posa su mujer, Paca Pellicer. Ahí tenéis a la literatura, a la escultura, a la música y a la pintura. Son muy sencillas y es el típico de menos es más. Hay unas alegorías que te pierdes mirándolas, por ejemplo, ¿no? Alegoría a la provincia de Málaga, no sé si conocéis el cuadro, es una maravilla, pero la verdad es que te pierdes con tanto dato y con tanta escena. Y bueno, estas son sencillas, pero la verdad es que yo creo que sin el título se entiende perfectamente a qué se refiere. Aquí comenzamos a contar historias con los cuadros de Julio Romero de Torres. Se llama El mal de amores. Aquí tenemos 3 etapas: la niña, la edad adulta y la edad madura. La niña está dormida en el amor, no sabe absolutamente nada todavía. Está dormida, feliz y además vestida de blanco, pura en su totalidad y ajena a todo. La edad madura, que el que esté tan oscura, no es casualidad ni que el cuadro esté sucio, es que está oscura porque está pasando una gran penuria, está pasando un gran mal de amores. Lo está pasando mal, las manos en el bolsillo, su cara, su ojera, su expresión. Y luego tenemos
la edad madura, que también se está riendo, la tercera edad que más sabe el diablo por viejo que por diablo, que está mirándola, sonriendo, como diciendo, ay, y lo que te queda, o si tú supieras, o madre mía, ¿no? Esa sonrisa tan picarona de la gente mayor. Y es un ciclo, es el ciclo de la vida, de la infancia, el ciclo de la vida, el ciclo de la mujer en el amor. Aquí viene el primer cuadro polémico de Julio Romero de Torres. Lo presenta, se llama Vividoras del amor. Es una habitación de un burdel. Quiero que os fijéis y que la memoricéis a esta jovencita de aquí. ¿De acuerdo? Este cuadro lo presenta en Barcelona, en una exposición, y se lo echan para atrás por inmoral, porque estaba representando a 4 prostitutas. Unamuno, que conocía a Julio, le dijo que eso iba a ser un éxito, que era el principio. Él pensaba que era el final de su carrera, y Unamuno le dijo que iba a ser el principio, que no tenía ni idea del giro que iba a dar su vida, y efectivamente. La élite intelectual de Madrid tenía estas que estaban siempre a tiras y aflojas con la Academia de Bellas Artes de Barcelona y de Madrid, tenían una sala de exposiciones, y resulta que ellos tenían más audiencia, más público, y los visitaban más que la propia academia. Así que a fuerza de competencia y a fuerza de que te han echado el cuadro por inmoral, bueno, pues tráetelo para acá que nosotros te lo vamos a exponer. Poco a poco la academia fue cambiando sus bases, porque no le quedó más remedio, porque era eso o se quedaban solos, ¿vale? Entonces fueron cambiando poco a poco y se fueron actualizando en lo que la sociedad va pidiendo en el momento. Aquí es ya cuando él se relaciona mucho con Valle Inclán y con toda la élite intelectual de la época que le corresponde. Aquí gana la primera medalla nacional. Claro, le echaron el otro cuadro por inmoral cuando se presenta con la musa gitana. Esta musa la llamaban Cara Sucia. Esta fue una joven que tuvo una vida muy bélica, por decirlo de alguna manera, solo por haber posado para Julio Romero de Torres, ¿vale? Aquí gana la medalla nacional, gana la medalla de oro. Claro, 2 años después de haber visto que el recibimiento que tuvieron los cuadros de Julio Romero de Torres, que tuvo Vividoras del amor, pues a la Academia no le quedó más remedio que decir, vamos a echar para atrás otro cuadro de Julio Romero de Torres. No quiere decir eso que el cuadro no lo valga, evidentemente, ¿no? Bueno, por curiosidad deciros que es la segunda vez en España que se pinta un pubis al aire libre. El primero fue Goya. Todas las demás Venus que tenemos, las demás musas, están tapadas con un paño, con la mano, etcétera, ¿vale? Y vamos viendo, pues, lo que os he dicho al principio, ¿vale? Aquí tenemos la figura masculina, está muy oscura, pero la figura masculina con la guitarra, y la simbología del collar rojo, el rojo que simboliza pasión, no la pasión de Cristo, en este caso sí es la pasión erótica, ¿de acuerdo? Me gustaría pararme aquí, pero no puedo hacerlo, porque no podemos. Pero el retablo del amor es para estar 1 hora hablando de él, porque cada panel es una historia impresionante, tanto la primera imagen, la segunda, como el escenario de atrás de Córdoba, ¿de acuerdo? Este está en Barcelona, lo compraron. Allí lo compraron y allí sigue, es enorme. Además, los cuadros de Julio Romero son todos de 2 metros por 4, por 4, es una maravilla, te metes dentro del cuadro. Y ahora os quiero contar una historia sobre lo que os he dicho antes de la vida, de lo que reivindicaba Julio Romero de Torres, ¿no?, sobre las mujeres de la época. Aquí tenemos una joven que ya le ha llegado la hora de decidir, ¿vale? Bueno, la vemos desnuda, con la inocencia, la pureza, el desconocimiento en muchas cosas, y a su espalda tiene a una alcahueta que le está mostrando una bandeja de plata con joyas, con dinero, con alhajas, y luego a otro lado tenemos la religión, la vida mística, ¿vale? Ella tiene que elegir qué 2 caminos.
más o menos ya sabemos qué camino va a elegir, porque además su posición está inclinada para la de la alcahueta, así que va a tomar ese camino. Bueno, deciros que los lirios, que aparecen mucho en los cuadros de Julio Romero de Torres, son símbolos de pureza. Ahí están los lirios porque es pura todavía, igual que la rosa de color rosa, ¿vale? Que confundimos la rosa roja con el amor y no. La rosa del amor es la rosa rosa, de color rosa, es que se llama así y decirlo dos veces. Bueno, y al fondo pues tenemos lo que corresponde a cada una, ¿no? Si elige la alcahueta, uy, ya le he vuelto a pasar. Si elige a la alcahueta, pues le espera una vida de estrenar vestidos, de plazas, de ferias, de alegría, de jóvenes, etcétera. Y si elige la vida religiosa, pues le espera el convento, ¿no? Así que, ¿qué elige ella? Pues elija la alcahueta. Aquí tenemos la Venus. Esto está lleno de símbolos. Aquí la tenemos mirándose al espejo. Ella está ahora mismo embelesada, ya le han puesto su collar rojo, su pasión, sus ganas de experimentar, de vivir, de sentir, de tanto física como interiormente. Está tan absorta en su propio reflejo como Narciso, que no ve lo que ocurre a su alrededor. ¿Y qué es lo que ocurre a su alrededor? Pues que 4 alcahuetas están hablando de su vida, de su destino. Aquí hay una que está ofreciendo una manzana, la famosa manzana de oro. Otra que está contando con los dedos, pues cuánto vale la virginidad, por cuánto le sale la joven, la más madura, la de mayor vejez, la que toma la decisión. Pero luego aquí tenemos siempre a alguien que le calienta la oreja derecha, ¿verdad?, a la más mandataria del asunto. Aquí tenemos los zapatos, que va a ser otra simbología muy importante de Julio Romero de Torres. Os lo voy a explicar ahora rápidamente para cuando lo vayamos viendo, ¿vale? Si vemos 2 zapatos colocados enfrente, es equilibrio, es estabilidad, tanto emocional como física. Si los vemos enfrentados, es que hay un enfrentamiento, sobre todo emocional, en el matrimonio. Si los vemos tirados, como cuando nos quitamos los zapatos, como los tiene la joven, es desorden, no controla su vida. Su vida ahora mismo no está controlada, la están controlando. ¿Qué pasa después de esa vida? Hay mujeres las que no logran salir de esa vida, otras, muy pocas, las que se casan, sinceramente, y la mayoría las que terminan en un convento con suerte. Y es lo que le ocurre a ella, ¿vale? Aquí la tenemos, fijaos que ya no está desnuda, ya está tapada, la cubre un pequeño paño. ¿Por qué? Pues porque ya ha pecado. Lo vemos en la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Vemos a una joven que se abraza mucho a ella, con mucha empatía, quizás porque también ha pasado por lo mismo. Y vemos a la Madre Superiora que le está dando el perdón divino, la está perdonando porque va a entrar en el convento. La figura de aquí, aunque bien puede ser un familiar que esté llorando por la pena, pero fijaros lo que tiene, los lirios. Y es una figura que está vestida de luto, es decir, ya no hay pureza, hay luto, es tristeza para la familia, o la tristeza que lleva ella. Ni que decís que el cuerpo de ella, no sé si os habéis fijado, antes estaba más rellenito, más bonito, ahora está mucho más delgado, las penas pesan, ¿verdad que sí? Y bueno, de fondo, como siempre, los paisajes cordobeses, ¿vale? Esta obra que tenéis aquí es la obra más espectacular hasta el momento de Julio Romero de Torres, se llama Poema de Córdoba, y tiene, me río porque todas tienen al fondo un lugar de Córdoba y una escultura. Hay esculturas en esta representación que todavía no estaban puestas en la ciudad de Córdoba. ¿Era Julio un vidente? No. Julio tenía un hermano trabajando en la administración. Entonces, todos sabemos que las cosas de palacio van despacio. Y que la figura del gran capitán, por ejemplo, en la época guerrera... Oh, esto me lo vais a perdonar, ¿eh? La época guerrera, tenemos aquí la figura del gran capitán, esa escultura que hoy está en la Plaza de Tendilla. Esa escultura todavía no estaba, pero seguramente ya se había presentado a proyecto y se había aceptado y estaba en ello. Entonces, él pues lo pone. Tenemos a Góngora, Góngora sí que estaba, a Maimónides que también, San Rafael, por supuesto, que no es el patrón de Córdoba, es el custodio, que es diferente.
porque bueno, pues San Rafael es el de las enfermedades. Aquí tenéis la ermita también de San Rafael. Hubo una pandemia en Córdoba enorme, un sacerdote al que se le presentó San Rafael y le dijo que rezara X cosas en diferentes horas del día y bueno, pues Córdoba empezó a respirar, ¿no? Y bueno, hay San Rafael por Córdoba por todos lados, ¿no? Luego tenemos a Séneca, al Cristo de los Faroles y al Lagartijo. Esta figura, sí es verdad, que aquí fue como una predicción, porque en absoluto, lo que pasa es que él adoraba y admiraba al Lagartijo, pero no estaba en absoluto pensado que se hiciese una escultura de él. Y sobre el Lagartijo os voy a contar, porque el Lagartijo tiene una niña que posteriormente Julio retrata, que se llama la Niña de las Trenzas, y que curiosamente esa niña, su padrino es Benito Pérez Galdós. O sea, es que es una maravilla, de verdad que cuando uno se mete a coger un libro es un no parar. La historia, como bien me decía Juan Alonso antes, que también en temas de historia, es que la historia te puedes perder, empiezas con un pintor y terminas con un lagartijo, por ejemplo. Aquí tenemos a la Inmaculada. Este es el cuadro que tenéis en la afuera de la mezquita de Córdoba. Se lo encargaron a Julio Romero de Torres porque había un cuadro anterior que ardió y el Ayuntamiento de Córdoba le pide a Julio Romero de Torres que haga una Inmaculada. Es que, perdón, que haga una Asunción, que es que me he liado. Parece una Inmaculada, pero es una Asunción. Fijaros abajo está el féretro, ¿vale? Es una Asunción. La Inmaculada es cierto que está siempre sobre ángeles o sobre el mundo, ¿verdad? Pero no se le representa abajo el féretro. Entonces, ¿por qué sabemos que es una Asunción y no una Inmaculada? Por el féretro de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las dos maneras de la devoción, ¿no? La mantilla y la religiosidad. Bueno, esto es un collage que he hecho porque es el momento en el que llega a Madrid y, bueno, aquí, por ejemplo, el Palacio de Longoria, donde él tiene su estudio, donde él va a residir desde 1916 hasta 1928, que ya vuelve a Córdoba porque está bastante enfermo, en el momento que ya puede establecerse en Madrid, porque gracias a los retratos cada vez son más demandantes, sobre todo en Madrid, puede establecerse allí y tener dos. De hecho, a Córdoba solo bajaba en periodos vacacionales, tanto de verano, de Semana Santa y de Navidad. El resto del tiempo lo pasaba allí. Bueno, pues se hizo socio del Ateneo de Madrid, por supuesto, del Real Casino de Madrid, donde hay un panel precioso también de Julio Romero de Torres en el salón principal Comedor, que se llama El Conjuro. Este es, bueno, el Madrid de la época y estos restaurantes de aquí lo he puesto porque, bueno, esta proyección vais también para Madrid y tal, y es muy bonito, de verdad, pasear por el barrio de las Letras de Madrid y ves que hay un restaurante que toda la decoración es de Julio Romero de Torres. Bueno, yo lloré a cada día, evidentemente, y cada vez que puedo, pues voy a comer allí, ¿no? Y luego también participó en una película, que no sé si la conocéis, que es La Malcasada. Este señor que tenéis aquí es Valle Inclán. Esta es una escena de la película, ¿vale? Él sale en el minuto 31. Sale 6 o 7 segundos, no sale más. La película, y os lo digo de corazón, es muy interesante de ver porque salen personajes que no vais a poder imaginar. Sale, por ejemplo, Francisco Franco, sale el general, que se me ha ido el nombre ahora, que trajo la Legión de África, salen muchos toreros, salen muchos literatos. Fue un momento, los años 20, en los que cambia el mundo en el sentido de la escenografía, la fotografía y el vídeo, o sea, la cámara de vídeo, las reproducciones dieron un vuelco enorme. De hecho, está titulada como la sexta arte, ¿no? Es como la sexta arte, el cine. Y Julio dijo algo muy, muy curioso y fue, no sé por qué la ponen en el número 6, debe de ser porque se ha descubierto la última, cuando en realidad debería ser la primera porque la engloba todas, la escena del cine, ¿no? El arte del cine.
Bueno, vamos con su pasión. Esto es un bodegón mío, esto no es un cuadro de Julio. Por la pasión de Julio por la copla y el flamenco, que como he dicho antes, pues sí, era un cantador de flamenco frustrado, ¿no? Él, en sus cuadros, aparte de lo que os he dicho de la crítica social sobre las mujeres, también representa, pues, la música. Aquí tenemos a la alegría. ¿Qué son las alegrías? Pues un cante flamenco donde alegría, todo risueño, letras alegres, bailes alegres. Tenemos la copla representada, muy bien representada además, porque la copla siempre es triste, ¿verdad que sí? O habla de amores, o habla de asesinatos, de muertes, y aquí tenemos la navaja, que nos relacionan con los celos y con esa parte negativa. La copla seria, con la guitarra, lleva la guitarra como si fuese un arma, la lleva con una firmeza, y es que ella, que representa la copla, va unida, evidentemente, es su arma es la guitarra, ¿no? Y aquí tenemos la consagración de la copla, que bueno, aquí tenemos un cameo de Julio, ahí un poquito, ¿vale? Todos, evidentemente todos, aquí tenemos a Lagartijos, son amigos de Julio, y gente de la aristocracia. Porque si la musa gitana que hemos visto antes era una gitanilla que vendía flores por las calles de Córdoba, Julio retrató a gente de la aristocracia, de los más altos, nacionales e internacionales, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, eso a nosotros no nos llega, y de hecho no se han conocido retratos, como digo, y me remito mucho porque es importante, hasta el 2024, que fue con el aniversario, cuando salió un boom de ventas de retratos, que ya sabemos que las nuevas generaciones pues vendemos todo lo que tenemos y para adelante, ¿no? Aquí tenemos otro palo flamenco, como es la malagueña. La malagueña es un palo libre, es una música libre, es un flamenco libre, no está atado a ninguna estructura, ningún tema, ningún compás, ni la malagueña es más salerosa. La saeta está súper bien representada, por supuesto tenemos por detrás las procesiones. Fijaros la saeta, ¿vale? La fe ciega, las manos que invocan el perdón, la gente, bueno, mendigo, la gente con minusvalía, etcétera, la oración, los altares. Bueno, esto también la platería cordobesa tiene mucho que ver, ¿no? Pero que quedan muy bien. Y por supuesto detrás pues tenemos la procesión de Córdoba. Y la toná. La toná es un palo flamenco en el que no hay música. Solo está el tono de la voz, por eso se llama la toná, el tono de la voz, ¿vale? Y bueno, y está, es como, si veis, la guitarra no está tocando, o sea, podemos prescindir de la guitarra. Este cuadro este cuadro en concreto lo ha pintado Julio muchas veces con varias musas, o sea que si no suena esta cara, pero os suena otra, es totalmente factible, ¿vale? También le encargaron carteles. No podemos olvidar que no estamos en el 2026, sino que estamos en los años que estamos. Y estábamos en guerra con Cuba. Estábamos perdiendo Cuba. Teníamos guerra. Y os sonará lo de la Unión Española de Explosivos. Ahí os lo he puesto por orden cronológico. Bueno, cronológico no, porque esto es el 24, perdón. 1924, 1925, 1929 y 1931, que al ponerle el marco a la foto se ha tapado. Siguen siendo su musa. Esta en concreto la utiliza luego también para portadas de libretos, de libretos. Cuando digo libretos me refiero a libros pequeños que circulan por Madrid, que las ediciones son muy pequeñas, ¿vale? Pero bueno, no solo le encargaron estos carteles, él no decía que no a nada, porque el trabajador era como él solo. Y no se le puede, eso que tenemos hoy en día en la mente, que si de un lado, de otro, de una mano, de otra mano, no, ¿vale? Aquí somos del mundo, somos personas y estamos hechos de carne, sentimientos, emociones, y lo que es y lo que no es, no es. Ni colores, ni siglas, ni nada. Así que esta era la situación. España estaba en guerra. También le pidieron que hiciese carteles, pues evidentemente, de la feria, ¿no? Aquí tenéis los carteles, sobre todo carteles de la Feria de Córdoba. Este cartel en concreto, esta corrida patriótica, este cartel de que era, fue con el desastre anual en África.
España perdió su ejército militar entre 10 y 15.000 hombres. Y bueno, pues las familias que quedaron sin este sustento económico, porque se cobra, es un trabajo, por si alguien no lo sabe, las familias que quedaron sin sustento económico, bueno, pues la sociedad se movilizó y sobre todo en Madrid, que por ser la capital es la que más siempre puede hacer estas cosas. No es que sea más solidaria o no, sino que puede hacerlo porque evidentemente tiene la capacidad tanto geográfica como social, como política, económica, etcétera, ¿no? Bueno, pues deciden hacer una corrida de toros y la recaudación pues que vaya para las familias que quedan, ¿no? de esta gente. Bueno, pues ocurre que hay un gran periodo de lluvia como el que nosotros acabamos de pasar. El caso es que pues no se puede realizar la corrida de toros, pero bueno, la intención era buena. Ahí hay muchos datos que os lo pongo por si queréis, y si queréis hacerme preguntas, por supuesto, hacérmelas, ¿vale? A Julio, Alfonso XIII lo visita en su estudio de Córdoba y su esposa, la regenta doña María Cristina, lo visita en Madrid. Perdón, su madre, la regenta María Cristina, lo visita en Madrid. Él, en 1922-25, no sé si lo tengo por aquí, hace una gran exposición en Argentina. Y ahí es cuando comienza a expandirse de manera internacional, pero por América, porque por la parte de Europa ya hemos visto que el cuadro de los que había presentado a la exposición, por ejemplo, no habían ganado la medalla en Barcelona, pero sí se había expuesto, por ejemplo, Vividoras del Amor en París, ¿vale? Este cuadro se lleva 24 obras, creo, 24 o 26 obras. Se trae solo 2, Contrariedad, que es esta, y La muerte de Santa Inés, que ahora la veremos. Si hay que adjudicarle alguna amante, esto por curiosidad, porque tampoco es relevante para contar la vida obra de Julio Romero de Torres, pero si hay que hablar de algún amante de Julio Romero de Torres, es esta señora, no es la Chiquita Piconera, ¿vale? Vamos con la simbología del cuadro. Mirad los ojos. Para mirar un cuadro de Julio Romero, los ojos de ella. ¿Qué nos transmite? Decirlo, que estamos en familia. Añoranza, tristeza, ¿verdad que sí? Pena. En sus manos tiene un espejo que refleja, ¿se ve bien? ¿Lo veis bien? Un cofre con joyas, una estabilidad económica. Esto nos dice que tiene una buena estabilidad económica, un matrimonio donde está estable económicamente, pero ella no es feliz. ¿Ella qué ansía? Decírmelo vosotros. Muy bien, la libertad. Ansía un poco de libertad. Y aquí la tenemos, está atrapada en algo que la contrariedad, ¿no? Tengo todo esto, pero yo no soy feliz. Mis sentimientos, mi ser, mi alma no es feliz, tenga lo que tenga. Se piensa que este cuadro se lo trajo por eso, porque le tenía un cariño especial, porque sinceramente tiene su simbología, es una maravilla, pero hay cuadros de Julio muchísimo más simbólicos, entonces se piensa que pudo ser, ¿vale? Y si lo fue, nosotros no somos nadie para criticar absolutamente nada. Aquí tenemos Pastora Imperio, no he puesto lo que hay porque todo el mundo la conoce, ¿verdad que sí? Tenemos poetas, tenemos escritoras, tenemos cantadoras, tenemos aristócratas, ¿vale? O sea, que no retrataba a gitanas de Córdoba únicamente. Estas mujeres, estas señoras eran de Madrid y había una lista tremenda como la que tenía Goya para poder ser retratado por Goya, vamos. Lo que pasa es que en Córdoba, aquí, se retrataban las señoras por standing, ¿vale? Por postureo, porque puedo, lo pago y lo merezco. Y en Córdoba posaban por 3 pesetas para comer. Es la diferencia, ¿vale? La mente que había en la capital no era la que había en Córdoba, porque aquí las mujeres, ya las vemos,
Tenemos cantadoras, bailadoras, las tenemos, miradlas, son todas, y no les importa salir con los pechos desnudos y no tuvieron ningún problema luego ni de familia, ni de pareja, ni social, ni nada. Sin embargo, en Córdoba, pues la que no terminaba sin poder casarse porque había posado para el pintor Julio Romero de Torres, terminaba asesinada a manos de su pareja porque se había posado para Julio Romero de Torres, es que había tenido que mantener relaciones con Julio Romero de Torres. O la chiquita piconera, que ahora si queréis os cuento un poquillo más sobre lo mal que lo pasó a la mujer. Él decía que las mujeres de su tierra eran valientes, ¿vale? Otra cosa que decía Julio Romero, que lo voy a meter aquí porque vaya que se me pase, hay un libro muy bueno, un libro, hay archivos históricos y demás, ¿no? Pero bueno, yo le digo un libro que es lo que ahí tengo en mis manos, donde se recopilan entrevistas que le hicieron a Julio Romero de Torres pues, por el periódico del ABC. Y bueno, hay muchas cosas importantes, pero voy a decir dos, ¿no? En una de ellas el periodista le dice: maestro, si usted no hubiese sido Julio Romero de Torres, le dijo esto porque ya era una persona con nombre, Julio Romero de Torres, ¿a usted quién le hubiese gustado ser? Y dice, pues yo entre Leonardo da Vinci y Juan Breva, me hubiese gustado ser Juan Breva. O sea, el flamenco le encantaba, el sentimiento. Ahí dice mucho del sentimiento, aunque Leonardo da Vinci pues también lo era, ¿no? Pero bueno, sentimiento. Y luego él también dice en un testimonio que la gente piensa que elige a sus modelos porque le gusta la estética de la mujer morena, de los ojos negros, etcétera, como bien dice el Paso Doble, ¿no? Y no es así. A él lo que le fascina de las mujeres, cuando las elige, es la flexibilidad de su cuerpo. Y eso lo vemos en todos los cuadros de Julio Romero de Torres. Hay unas posturas muy difíciles, porque él está enamorado del flamenco y cuando las ve en un tablao, más que ver a una mujer, lo que le gusta es cómo expresa con el cuerpo, con la mirada, con el cuerpo, con la voz, con el baile, pero sobre todo con el cuerpo. Eso lo lleva él a los retratos. Por eso vemos muchas imágenes, muchos cuadros de Julio Romero de Torres donde los brazos son como que están en movimiento. Tú dices, pero ¿por qué no el brazo recto o así y tal? No, ¿por qué tienen que estar los dedos, no? Como bailando, están en movimiento. Eso es lo que le fascinaba a Julio. Elegía a una modelo si tenía la capacidad o la facilidad, ¿no?, de poner una postura que no fuese forzada, que fuese natural, que fueran unos brazos en movimiento. Este es el cuadro de Santa Inés, que os he dicho que junto con el de Contrariedad se trae de Buenos Aires, que no lo vende, lo podía haber vendido, pero se lo trae porque era el favorito de su madre. No sé si conocéis la historia de Santa Inés, me encantaría contárosla, pero Juan Alonso está mirando las diapositivas que tengo y las que me quedan, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces lo voy a decir súper rápido, ¿vale? Santa Inés era una jovencita muy guapa, muy guapa, muy guapa, que un rey romano quería casarse con ella, la tenemos aquí, le pide matrimonio y ella le rechaza. Y él, como era el rey, ¿a él cómo le iba a rechazar? Pues entonces él la mete en un prostíbulo. Y además que todos los hombres de la ciudad vayan a por ella. Pues resulta que cada hombre que se acercaba a ella terminaba muerto. Así que nadie la tocó. Así, aquí la tenemos, ¿vale? Ay, mira qué resumen de Santa Inés. Bueno, deciros que tuvo, esto es más o menos la imagen esa que he puesto, así el collage ese que he puesto de Madrid, ¿no? Que sí, el Casino Real, el Ateneo y demás. Aquí tenemos el cartel de la película Malcasada, recordad, minuto 31. Os iba a decir que lo buscaseis, a Julio, aquí están todos los protagonistas, pero vamos a tardar, lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí está, pintando a un torero, su torero, lagartijo, ¿vale? Y bueno, la película está muy bien, a mí el cine clásico me gusta muchísimo. Os voy a contar cositas de simbología y demás. Este cuadro que tenemos aquí, Rivalidad, lo compraron en Argentina, lo compró un doctor en Argentina. Lo heredaron su hijo y lo que he dicho hace unos minutos, que las generaciones de ahora pues vamos a vender porque es lo que nos queda, ¿no? El caso es que, bueno, cuando Julio fallece, él deja toda su obra, la que tiene en Córdoba y la que tiene en Madrid, para los cordobeses. Esta, la de Rivalidad, ese médico que tanta amistad hizo con Julio, que lo conoció y tanto lo admiraba, trajo el cuadro de Argentina al museo y lo donó.
porque dijo, yo quiero cumplir la última voluntad del pintor, de Julio. Entonces lo trajo. Pero los familiares, cuando este hombre falleció, lo reclamaron y se lo tuvieron que llevar. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de Córdoba este año lo ha comprado. 700.000 euros. Sí, que nos lo den a nosotros, pero por un cuadro de Julio la verdad es que no es dinero, pero que nos lo den a nosotros, ¿no? Este cuadro es precioso, ¿vale? Os voy a decir lo que simboliza si queréis. ¿Queréis? Aunque yo creo que ya con lo que os he dicho, ¿veis los brazos? Vale. Es la rivalidad de dos mujeres, por desgracia, por el amor de un hombre. El hombre es el sombrero. Cuando en el mundo taurino se tira el sombrero al ruedo y cae hacia arriba, mala suerte. O sea, esto no va a terminar bien, ¿vale? ¿Qué rivalizan? Cada una lo que tiene. Esta señora de aquí, que es bailaora, es la musa era bailaora, esta señora, ¿qué tiene? Se le nota con experiencia, se le nota con conocimiento, es segura de sí misma, tiene seguridad como persona, como mujer, ¿verdad que sí? Sin embargo, si vemos a esta, es como más inocente, más tímida, esta tiene menos vida corrida, no vemos la diferencia. Cada una rivaliza, ¿vale? Aunque no con el físico, sino con otras cosas. El hombre está en la duda de si la experiencia, la sabiduría, el conocimiento, la vida de una mujer o la que no la tiene. ¿Qué es más importante para un hombre? A ver si alguno de los que hay aquí lo dice. ¿Una mujer con carácter, personalidad, con vida o con inocencia? Vamos a dejarlo ahí. Pero eso no termina bien, ¿a que no? Aquí tenemos a San Rafael, que no es el primer pintor que lo hace, pero pinta a San Rafael como una mujer, ¿vale? Y aquí tenemos las dos maneras de mostrar devoción a San Rafael. Una es entregándole 3 claveles blancos, que simboliza la fe, y el número 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero yo voy a lo mío. Yo postureo, así de claro. Yo voy a la iglesia, pero aquí tenemos la verdadera fe. El luto, el cómo me visto, el cómo me comporto ante San Rafael, el cómo no estoy pendiente ni del espectador ni de posar, sino estoy con mi cabeza agachada porque realmente tengo una vocación de fe y la estoy cumpliendo. Y además que San Rafael, ¿a quién bendice? A la verdadera vocación. Y de hecho tiene hasta un pie subiendo al altar. Está más cerca que esta joven, que no la vamos a criticar, pero no es una fe real, ¿vale? Digo mucho, vale. Otra cosa que le fascinaba a Julio, y que es de nuestra tierra y lo tenemos que aceptar, es el tarot, las cartas, ¿vale? Aquí tenemos una serie de cuadros. Esta señora no se ve, ¿vale? No lo vaya a ver, pero yo os lo digo. Esta señora marca el as de espada. Aquí, esto es un juego de cartas, aquí no hay tarot, este es un juego de cartas. Aquí el 5 de oro, aquí el 5 de oro, aquí el 4 de oro y este ahora os lo cuento. Vamos con el as de espada. El as de espada simboliza una decisión firme, una conversación que va a marcar un antes y un después, ¿vale? El 5 de oro es la peor carta que te puede tocar en el tarot. Este y este. Esta es una amiga que realmente no le quiere decir a su amiga que le ha salido el 5 de oro. ¿Qué simboliza el 5 de oro en el tarot? Simboliza la desigualdad en afecto en la relación. Simboliza esa relación donde uno da mucho y el otro recibe migajas. Simboliza donde uno está enamorado y el otro no, donde hay una gran descompensación, donde hay una traición, donde te sientes pobre, carente, donde eres víctima de una persona narcisista, sea hombre o sea mujer. Cambiamos los roles, ¿vale? Pero eres víctima de una persona narcisista. Este de aquí es muy interesante y ahora me voy a echar una flor. En el libro lo cuento muy bien. Tenemos el 4 de bastos, tenemos el as de oro, una sota de oro, el 2 de espadas. El 2 de espadas es que tienes que tomar una decisión. El 4 de bastos simboliza estabilidad. La sota de oro simboliza abundancia y nuevos caminos.
Y la sota de oro, la sota de oro simboliza la comunicación, el ofrecimiento de un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, algo nuevo que va a comenzar. Y el as de oro es lo que simboliza el comienzo de una vida abundante, tanto en lo material como en lo emocional, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que ella está echando las cartas, se las está echando a ella. ¿Y ella cómo está? Bueno, ella está hartica de fumar porque no le está gustando lo que le están diciendo. Está mal, está nerviosa, tiene las piernas hacia arriba, la está moviendo, ella está más relajada, ella está nerviosa, pero es que curiosamente detrás tenemos un barco que parte. Ahí está su pareja, ha tomado la decisión, el 2 de espadas, se va a ese nuevo camino, se va a ese as de oros. Aquí hay una mitología en la que no voy a entrar, pero una mitología vikinga, ¿vale? Y esa es la simbología. O sea, los cuadros se leen. No solo los de Julio, los de muchos pintores, pero los de Julio se leen y además gustosamente. ¿Os está gustando? Aquí tenemos otra vez el 5 de oro, ¿vale? Esta no es tan amiga, ¿que no? La otra hemos visto que sacaba el 5 de oro y lo escondía como diciendo, no te voy a mostrar lo que ha salido. Esta como que no es tan amiga, además está disfrutando. Y ella no quiere ver. No solo no quiere ver, sino que sus dedos nos están mostrando en la falda como no quiero ver. Si no veo no va a pasar, pero pasa. Y lo tenemos aquí detrás. Aquí la tenemos suplicándole, se va. Y ella le suplica, porque eso es el 5 de oro. Te arrastras, te humillas, dejas de tener dignidad. Y él se va. Pero no conforme con eso, en la escena de más para atrás, que siempre os digo, la tenemos esperando en el quicio de la puerta todavía. O sea, todavía sigue aferrada emocionalmente a él. Y bueno, por deciros, ya sabéis todos que esto es el Cristo de los faroles, ¿verdad que sí? Este es un poema que le escribió Manuel Machado, hermano de Antonio Machado, también que escribía muy bien. Antonio Machado es el que más conocemos, pero su hermano Manuel tiene unos poemas preciosos también. Y bueno, pues un poema que escribió cuando Julio subió el famoso cuadro de Naranja y Limones, que aquí tenemos las naranjas, busquen ustedes los limones. Y bueno, no quiero entretenerme, pero si queréis buscarlo luego, ¿vale? Luego si queréis me preguntáis y os digo todo lo que queráis. ¿Recordáis aquello que os dije de, bueno, pues que la técnica tiene que evolucionar, evidentemente, ¿no? Tú comienzas y tú tienes que mejorar. Bueno, mejorar, yo no veo mal ninguno de los dos, pero bueno, hay una evolución. Y que retomas cuadros de tu primera etapa y con respecto a la última. Aquí tenemos otra vez le he dado a pasar imagen. Aquí tenemos a la musa gitana, ¿la vemos? Con su collar, el flamenco. Aquí la volvemos a tener. Ya no se llama la musa gitana, esta es la nieta de la Trini. Pero la nieta de la Trini no es cara sucia. La nieta de la Trini, la flor rosa, se la pone por bandera. Es decir, cuando uno se pone algo por bandera, es como decir, he dado el ciclo, he hecho el ciclo ya tanto que mira, yo eso ya me lo pongo por bandera. Esta viene, ¿no? Viene con una navaja en la mano. Viene porque acaba de asesinar a su pareja. Es una historia verídica. Ocurrió. O sea, la nieta de la Trini y ocurrió. La modelo no es la que asesinó, pero la nieta de la Trini sí fue la que asesinó. ¿Veis los zapatos enfrentados? Hay un enfrentamiento tremendo en la relación, evidentemente. Además, un enfrentamiento donde seguramente la nieta de la Trini no era una mujer sumisa y por eso el enfrentamiento. Porque si no estaría un zapato muy bien colocadito y el otro enfrentándolo. Pero no, aquí están los dos enfrentándose. O sea, ella no se callaba. Y claro, esto sale mal. Aquí ya no tenemos al hombre, tenemos a una mujer. Y como siempre, bueno, el cielo de Córdoba, tormenta. Oscuro, tenebroso, rayos, la luz roja de cuando hay esos atardeceres rojos de sangrientos, ¿verdad que sí? Es impactante, de verdad. Está en el Museo de Córdoba de Julio, por si queréis verlo en vivo. ¿Recordáis cuando al principio de la conferencia dije que os fijarais en esta joven de las vividoras del amor? Pues si juntábamos a esta joven con esta pose de celos también, con su cuchillo en la mano, porque aquí hay un hombre al que ama cortejando a otra mujer y tal, más el famoso brasero que nos da
la chiquita piconera. La chiquita piconera es una prostituta. La real es una prostituta que la cara de tristeza no es ni más ni menos que de cansancio. Acaba de hacer un servicio, de ahí sus medias, su falda arzada y ya está. Y se ha sentado en la silla a calentarse. La famosa historia de la chiquita piconera. Quiero desmentirla, doña Teresa. Quiero desmentirla o simplemente, no desmentirla, porque yo no soy nadie para desmentirla, pero sí dar la información que yo tengo, ¿vale? Julio pintó a doña Teresa desde que tenía 8 años. No solo la pintó aquí, la pintó en muchos otros cuadros. Le pagaba 3 pesetas. Evidentemente con 8 años tú no decides sobre tu vida, decide tu padre. Así que trabajaba para Julio posando para dar las 3 pesetas a su casa. Cuando fue más joven y los rumores empezaron por Córdoba, el padre, después de recibir las 3 pesetas, le daba la paliza, por lo que se decía en Córdoba. Pero ella seguía yendo a por las 3 pesetas al día siguiente. Se casó con un hombre y tuvo una niña. Antes los niños se bautizaban en 48 horas, por razones evidentes. La suegra fue a bautizarla. Cuando nació, la niña falleció. Doña Teresa no volvió a casarse, por supuesto el marido la dejó. Lo he dado por hecho que suponéis que la habladuría son que el hijo no era de su pareja, sino que era de Julio Romero de Torres. El marido la dejó y no volvió a casarse más, evidentemente, y bueno, una vida no consiguió tener ni relación sentimental con nadie, pero tampoco de amistad, y además trabajaba de costurera en casa porque tampoco la llamaban a trabajar en ningún sitio porque había sido musa de Julio Romero de Torres, ¿vale? Ya está, fue una vida tremenda. Esta señora la recordaréis porque en 1900, fallecen en el 80 y poco, salió en Canal Sur pidiendo... A ver, lo que pedía no tenía sentido, ¿no? Porque pedía que siendo ella tan famosa como era, su cuadro, haber salido en el billete, en las etiquetas del anís de la Castellana, que es la misma, etcétera, pues que no era justo que no tuviera dinero. Pero vamos a ver, es que las cosas, os lo explico, no funcionan así. Tú haces una especie de contrato con un pintor. Si yo ahora mismo poso para un fotógrafo y me dice, te pago 100 euros por posar, si esa foto se hace luego famosa, yo cobré en su momento. Yo no puedo pedir ahora derechos si no hay un contrato de por medio. Ella cobró en su momento y cobraba 3 pesetas por posar. Si fue el cuadro más conocido o fueron las imágenes o la musa que más gustaba y demás, que se entiende, ¿no?, que cuando uno está desesperado pide todo, ¿no? Pero hay que entender que lo que estaba pidiendo pues no tenía ni... Estaba mal asesorada, yo creo que estaba mal asesorada y ya está. Bueno, esa es la historia de la chiquita piconera. Y tampoco tiene sentido porque la pintó en Córdoba. Y en Córdoba, como he dicho antes, vivía toda su familia. Estaba su mujer, estaba su hijo, su hija, estaban su hermana. Entonces, tener una relación con ella en su propia casa, pues yo lo siento mucho, pero es que a mí no me salen las cuentas. Pero bueno, como yo no estaba allí, no puedo ni afirmar ni desmentir, solo os pongo la información y vosotros sacáis las conclusiones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, un fatídico día de 10 de mayo, Julio Romero fallece por una enfermedad hepática. No tiene nada que ver con el alcohol, es por la inhalación de los productos del taller. Era un pintor de taller. Todos los pintores de taller fallecen por cosas relacionadas con la intoxicación a largo tiempo. Cuando el alcalde de Córdoba llega al féretro de Julio Romero de Torres, bueno, el féretro se hace en el Museo Arqueológico, en la capilla del Museo Arqueológico, besa los pies de Julio Romero de Torres, se da media vuelta y dice, decreto 3 días de luto en Córdoba. Eso no se había hecho nunca hasta el momento. Posteriormente ya sí se hizo luego con fallecimientos de toreros y demás, pero hasta ese momento 3 días de luto, pero no de luto como ahora de poner una bandera negra en el balcón y nos vamos a... iba a decir un restaurante, y nos vamos a tal sitio a comer. No, todo cerrado. Aquí no se trabaja, aquí no se compra, aquí estamos de luto. Nos vestimos de luto, no solo poner una bandera. Y bueno, recorrieron a Julio por todas las calles de Córdoba hasta llevarlo al cementerio de San Rafael. Dieron un recorrido bastante grande, lo llevaron a la famosa Plaza de los Capuchinos, donde está el Cristo de los Faroles, que bueno, la plaza le da nombre porque aquí está el convento de los capuchinos, ¿vale?
la ermita de los capuchinos. Estas son las calles de Córdoba y él está enterrado en el cementerio de San Rafael. Córdoba le hace evidentemente un homenaje precioso, está en los jardines de la agricultura de Córdoba y esto no lo ha pagado ningún político, lo ha pagado el pueblo español, tanto de Córdoba como de Madrid, como de Jaén, como de Sevilla, como del extranjero, porque también dieron donaciones. Se tardó 10 años, pero lo pagó el pueblo. Todos los periódicos había un apartado donde ponía que para colaborar con el homenaje que se le iba a hacer a Julio Romero de Torres, bueno, pues nada, y a peseta se levantó este maravilloso monumento que es impresionante y que bueno, aquí lo tenemos con su perro Pacheco, con su capa cordobesa, su sombrero cordobés y bueno, y por aquí por los laterales que no se ve, pero evidentemente pues tenemos pues nuestro folclore. Tenemos Mantilla y tenemos nuestro folclore. Otra ciudad que evidentemente le dio su conmemoración fue Madrid. ¿Madrid qué hizo? Pues que cogió una plaza, la Plaza de los Carros, y puso, aquí lo tenemos, una lápida, porque eso no es un escudo, una lápida, con Julio Romero de Torres y tal. Estuvo solo 3 añitos. ¿Por qué? Bueno, pues esto es como si a la Plaza del Pósito ahora le cambiamos el nombre. Pues nosotros la vamos a seguir llamando a la Plaza del Pósito, ¿verdad que sí? Pues no funcionó. La Plaza de los Carros era la Plaza de los Carros y cambiar la Plaza de los Carros por la Plaza de Julio Romero de Torres fue imposible. Así que se quitó la placa, la lápida, pero se colocó luego en el 71 en el Retiro. El Retiro, una maravilla y enorme, y está colocado en la zona donde hay homenaje a literatos, ¿vale? Entonces él tiene un paseo que se llama Paseo Julio Romero de Torres y es la misma placa que colocaron aquí, ¿vale? Bueno, aquí la tenemos. Por este lado de aquí, que esto no está ahora, ¿vale? O sea, sí, bueno, sí está. Por este lado de aquí está toda su familia, que no se ve, ¿de acuerdo? Está su mujer, están sus hijos, sus hermanos no, sus hermanos están en otro sitio. Y bueno, no sé si conocéis a Oscar Wilde, pero la lápida es muy parecida a la de Oscar Wilde, por cierto. Eran también no contemporáneos, era más, sí, más o menos. Pero es muy sencilla, muy simple y me recuerda muchísimo a la de Oscar Wilde. Y por no dejar esa imagen ahí tan tétrica, bueno, pues aquí os pongo un poquito las imágenes de Julio. Aquí la tenemos con el cuadro de Naranja y Limones, con su musa. Aquí está ella, aquí está la musa de Naranja y Limones, ¿vale? Aquí la tenemos tocando la guitarra. Esto es Madrid, ¿vale? Esto en el Palacio de Longoria, en el estudio de Madrid. Este es en el patio de la Plaza del Potro. La Plaza del Potro era la Plaza del Potro número 1, no había que poner número 1, simplemente se ponía Plaza del Potro y las cartas llegaban, todo llegaba, ¿vale? Esta es la firma como pintor, luego la firma literaria o la firma protocolaria, o como se dice, la oficial es diferente, pero como pintor es esta, porque se firma con el pincel, no puede hacer una letra fina, bonita y demás. Y aquí le tenemos, este sí es el estudio de Córdoba, de la Plaza del Potro, ¿vale? Los demás no, los demás son en Madrid. Este sí es el patio, que el patio era una preciosidad, ya no es ni la mitad, porque imaginaros su padre lo que le gustaba la arqueología, su hermano Enrique también, lo que había ahí de columnas, de figuras, etcétera. Y bueno, la casa de Julio pues ahora mismo está dividida en 3 administraciones. Una la lleva la Diputación, la otra la lleva el Ayuntamiento y la otra pues la lleva la comunidad. En fin, el caso es que cuando tú vas no puedes ver las 3 cosas abiertas porque no se ponen de acuerdo para que podamos ver ni el museo arqueológico, ni el patio, ni el estudio, ni la casa. Pero bueno, algo veréis, el museo lo veréis seguro, el museo arqueológico también, la casa pues no lo sé y el patio pues tampoco lo sé. Bueno, esta es mi conferencia, espero que la manera en la que os hayan llegado mis palabras sirvan no para que os hagáis unos aficionados de Julio Romero de Torres, ni mucho menos, pero sí para que lo veáis con otros ojos, saliendo de la copla que canta Manolo Escobar, que es bellísima, sobre Julio Romero de Torres, la mujer morena, que sepáis que hay un hombre muchísimo más amplio dentro de la mujer morena, que su obra son mucho más que un simple fetichismo, porque es que no son fetichismos, ya creo que lo he dejado claro, y que también a nivel general, que cuando sé que no podemos tirarnos media hora delante de cada cuadro cuando vamos a un museo, pero que aprendamos a leer
el arte, porque el arte también se lee y se siente. Así que muchísimas gracias, espero que os haya gustado y lo que queráis, pues aquí estoy. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Siempre gusta escuchar a alguien que habla con pasión de cualquier cosa, ¿no? Pero si es además del arte, pues tanto mejor. ¿Tenéis alguna duda, alguna cosa? El tema es complejo. Nos ha facilitado, Ana, muchos códigos para interpretar a Julio Romero de Torres, paisajes, poses, objetos, miradas. Seguramente cuando nos enfrentemos a una obra de Julio Romero de Torres, pues vamos a mirarlo de otro modo. Me han llamado mucho la atención a mí las miradas de los personajes, porque son generalmente femeninos, porque incluso ya no cuando hay una modelo individual, que lógicamente tiene que mirar al espectador, sino que cuando hay conjuntos, como pasa en el entierro del Conde de Orgaz, del Greco, siempre hay alguien que dentro del conjunto se sale de la escena y te mira directamente como espectador y te interpela. Y esas miradas interpeladoras en Julio Romero de Torres son constantes, ¿no? Con un psicologismo, con una capacidad para sugerirte cosas y para inquietarte interesante. Hay muchísimo que hablar del pintor mistérico, ¿no? que llena su obra de mensajes ocultos que ir descifrando con claves, con códigos que nos da esta noche, Ana. ¿Qué se os ocurre? Que podamos preguntar. ¿Os ha gustado? Lo primero es si os ha gustado, eso es lo primero. Si vais con otra idea, lo segundo. Si se os ha hecho breve, aunque haya sido largo. Por allí hay preguntas. ¿Por allí? ¿De dónde te vino esto? ¿De dónde surgió esta pasión? ¿De dónde viene este enamoramiento con Julio Romero de Torres? ¿Cómo es él? ¿Cómo se enamoró? ¿Cómo qué, perdón? Como la canción, ¿no? Pues yo tenía 7 años y cayó en mis manos un libro que sacó una asociación de seguros donde había unas láminas de él preciosas y tal, libro enorme, precioso. No digo la fundación para no dar publicidad porque no voy a cobrar, entre otras cosas. El caso es que yo con 8 años yo lo abrí y, hombre, me impactó pues, ver a las mujeres desnudas, ¿no? Lo de todo el mundo. Pero las miradas, digo, uy, qué raro, porque están todas tan tristes. No me voy a echar más flores. Esos fueron 8 años y ahí se quedó la cosa. En la adolescencia volví a retomarlo. 1 año más tarde volví a retomarlo. Y aquí es donde se cumple eso de el maestro aparece cuando el pupilo está preparado. Hace 5 o 6 años empezaron una serie de acontecimientos, que si un viaje a Córdoba, que si visito, que si escucho, que si veo, y lo volví a retomar. Y digo, ahora. Quizás porque yo ya tenía también que haber vivido ciertas cosas para mirar los cuadros de Julio Romero de Torres y no saberlo todo, porque evidentemente no todo lo que he contado intuición, hay mucho estudio detrás, ¿no? Pero sí esa primera impresión de, ay, parece que me quiere decir algo esta mujer. Uy, empatizo con su cara, empatizo con su mirada. Entonces, puedo decir que me ha acompañado toda la vida porque es cierto, desde los 8 años. Pero el estudio a fondo, 6 años quizá. Julio siempre ha sido como cuando tenemos una camisa blanca de fondo de armario, que ahí está. Julio siempre ha sido mi libro de fondo de biblioteca, ahí ha estado siempre. Pero a estudiarlo, 6 años porque dije, estoy preparada, creo que estoy capacitada. Porque tienes que tener ciertos conocimientos también, sobre todo cuando eres autodidacta, es mucho más difícil, pues no te dan unas pautas y no te dicen por dónde tienes que tirar, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. ¿Sí? Pues si queréis, nos vamos. Yo sí se me ha olvidado disculpar al concejal en la presentación, ha estado de dentista hoy y estaba no para presentarse aquí a charlarnos, ¿no? Y a presentar a Ana, la razón por la que José Antonio no está aquí esta tarde, de manera que ya está visto y oído lo que nos tenía que contar Ana, nos vamos, si os parece. Pues nada, muchísimas gracias a todos y que paséis una buena noche.
Y ahora, cuando llegáis a casa, buscad a Julio Romero de Torres.